Vamos a hablar hoy del novelista brasileño Jorge Amado, cuyas obras están basadas en la vida de su estado natal de Bahía, en Brasil. Él es absolutamente realista, es con frecuencia irónico y muestra en sus obras generalmente un profundo análisis psicológico que reflejan su compromiso político denunciando injusticias sociales. Tenemos que decir también que Jorge Amado, a la edad de 23 años, fue encarcelado por sus actividades izquierdistas. Además estuvo exiliado, estuvo temporalmente fuera de Brasil, pero aún así siguió desarrollando una política activa y en un momento dado pues representó al Partido Comunista de Brasil como diputado federal en la Asamblea Constituyente de 1946. El texto Tierra del Sinfín, publicado en 1944, es considerada su obra maestra. En esta obra él describe la vida dura de los trabajadores de las plantaciones de cacao. En 1961, Jorge Amado, el escritor brasileño Jorge Amado, fue elegido miembro de la Academia Brasileña de las Letras. Algunas de sus otras obras que podríamos mencionar son Gabriela, Clavo y Canela, publicada en 1958, sobre la vida social urbana y la transición política. También podríamos hablar del texto Viejos Marineros, de 1960, Los Pastores de la Noche, de 1964, y de una muy conocida que se llama Doña Flor y sus dos maridos, publicada en 1966 y que posteriormente fue llevada al cine. También podríamos mencionar de 1973 la obra Teresa Batista, Cansada de Guerra. Este pues es el escritor latinoamericano Jorge Amado, brasileño, quien nació en 1912 y murió en el año 2001. Si hablar de don Jorge Amado es hablar de Brasil. Brasil ha sido uno de esos países que desgraciadamente nosotros los colombianos desconocemos. Además lo irrespetamos, pues, porque nosotros ni siquiera nos enseñan un poquito de portugués en el colegio. Brasil es, como dicen ellos, el país más grande del mundo, el país más grande del mundo. Brasil habría que verlo desde Magallanes. Magallanes es el primero que realmente toca las costas de Brasil, al menos con una expedición, y de ahí vienen los indios brasiles, y de los indios brasiles viene el nombre de Brasil. Y ahí comienza la magia de Brasil. El hecho de que sea el último territorio seguro que toca Magallanes, y a partir de ahí comienza pues todo un sinfín de accidentes hasta que lo matan en las Molucas a Magallanes. Brasil comienza a ser de mucho interés para el mundo. Y de hecho ahí se parte el mundo. Cuando el Papa Alejandro VI divide el mundo en dos, entre españoles y portugueses, el Tratado de Tordesillas establece que Brasil le toca a los portugueses. Una primera división del mundo en nombre de Dios. Pues muy interesante todo lo que ahí sucede. Luego Brasil empieza a aparecer en el mundo literario, con gente muy buena hasta el siglo XIX, donde está Machado de Assis, uno de los mejores cuentistas brasileños, y donde la presencia de alemanes, de grandes escritores alemanes, colocan a Brasil digamos que en primera fila en términos de cultura en el mundo. Por ejemplo, Stefan Zweig, que huyendo del nazismo se refugia en Brasil y después se suicida en Brasil. Thomas Mann, ¿cierto?, también va a dar al Brasil. A partir de ahí Brasil es un mundo que hay que descubrir, hay que mirar con mucho cuidado, y el primero que destapa el gran Brasil, el Brasil de la gente de la calle, el Brasil de los jugadores, el Brasil de los comunistas, el Brasil de los pobres, el Brasil de los turcos, el Brasil de las mujeres, es don Jorge Amado. Hasta ese momento todo se resumía a pequeñas historias que tocaban algo, pero con don Jorge Amado ya se tocaría el alma de Brasil, un alma tocada por la santería, tocada por los dioses africanos, por Changó, por los orichas, por Babalú, por un montón de sincretismos religiosos que le darían a Brasil dos características básicas: ser un país mestizo como tal y reconocer su mestizaje como parte de su idiosincrasia.
Es el único país de América Latina que ha admitido que es mestizo, aparte de que el resto son más mestizos todavía o incluso negros, como sucede en el Caribe. Ninguno ha aceptado esa condición. Brasil sí. De hecho, hubo una señora que representó el mestizaje brasileño, el mulataje en buena medida, que fue Sonia Braga. De hecho, Sonia Braga después va a actuar en una película que se llama Gabriela Clavo y Canela, sacada del libro de don Jorge Amado. Entonces, cuando nosotros vemos hay un segundo elemento importante, y es que Brasil parece ser que es el país más alegre del mundo, donde la alegría permanentemente está en cualquier lugar. Esta gente entiende la vida por la alegría, ¿cierto? E incluso cuando libros tan crueles como Sudor, por ejemplo, Cacao, que fue de los primeros libros de Jorge Amado, libros que los llevan incluso a la cárcel por eso y a grandes persecuciones políticas, porque va a narrar el problema de los pobres, el problema de los trabajadores en las ciudades, en esas miserias, en esos antros que él narra. No falta el chiste y no falta el que dentro de esa pobreza, dentro de esa miseria, vive completamente alegre, ¿cierto? Porque un tambor es capaz de hacerlo olvidar de todas las penas del mundo. Entonces, a ver, ¿cómo Jorge Amado yo trataría de ubicarlo primero a partir de lo que tú decías anteriormente, y es la ciudad de Salvador de Bahía, ¿cierto? Salvador de Bahía, una ciudad del norte de Brasil, con un calor extremo, cercano a la selva, cercano a los cacaotales. Hay que tener en cuenta que los grandes cultivos que va a manejar Jorge Amado, de los que sabe demasiado, son los cacaotales, y cerca a un desierto, a una especie de pampa, pero mucho más deprimida, que se llama el Sertão. El Sertão, que nos llevaría a entender el paso miserable de los campesinos brasileños que huyen del calor y de la sequedad en el Sertão para venir a refugiarse a Salvador de Bahía. Entonces ahí, en ese territorio, van a aparecer varias cosas interesantes. Primero, Jorge Amado va a ser un hombre que sabe de navegación. De hecho, el último libro que él escribió, o al menos de los últimos, es un diario muy lindo que se llama Navegación de Cabotaje. La navegación de cabotaje es la que se hace siguiendo la costa, y eso permite como hacer el seguimiento de su vida, de sus luchas políticas, de su ingreso a la santería y del reconocimiento del brasileño como un hombre muy especial. Incluso después, cuando se utiliza para la película de Gabriela Clavo y Canela a Sonia Braga y a Marcello Mastroianni, que era el actor italiano, siempre hubo una discusión por qué Marcello Mastroianni, y era porque representa al no brasileño en la película. El resto son todos de ese mundo brasileño. A ver, él en ese mundo de los navegantes, de los borrachines, de los pobres, de los de izquierda, por ejemplo, va a sacar unos personajes muy bellos, tremendamente bellos, porque su lucha no es por una mejora en sus derechos, sino por una mejora en su vida, en la vida tal como lo entienden ellos, ¿cierto? No es que me paguen más, porque yo qué hago con que me paguen más. Yo lo que necesito es vivir mejor con mis vecinos, por ejemplo, tener más fiestas, vivir todo eso. Entonces aparece un primer espectro de la obra de don Jorge Amado, donde los personajes son hombres que incluso niegan la muerte. Hay un libro de cuentos, y un cuento bellísimo que hay ahí, que se llama Berrio de Aguas,
Quincas Berriodaguas, que es un hombre que se muere, que se va de la casa aburrido, vive como un mendigo, le gusta la calle como a tantos que hay en nuestras ciudades, y cuando se muere a los amigos se los llevan de fiesta y van con el cadáver por todas partes. Cierto que es lo que le gusta, es el sentido de la muerte tiene que ser una alegría. Después él lleva esa muerte como alegría a doña Flor y sus dos maridos, cuando el primer marido, doña Flor, que es Badiño, se muere en el carnaval. Muere completamente alegre, bailando, de repente lo mata el exceso de trago, ¿cierto? A Badiño. Y como se muere en esas circunstancias alegre, espanta de manera alegre. Además que es el espanto, es el fantasma más alegre que yo conozco en la literatura. Incluso mucho más alegre que el fantasma de Canterville de Oscar Wilde, ¿cierto? Entonces tomaríamos primero esos hombres que luchan por una reivindicación, pero la reivindicación no es una reivindicación salarial, sino una reivindicación de vida. Hay que vivir con dignidad, y la dignidad en los textos de Jorge Amado es poder participar de la alegría, o sea, que no haya tristeza. Muy distinto a lo que hablamos de Juan Rulfo, donde la melancolía y la tristeza pues van a estar permanentemente en la obra, mientras que la de Jorge Amado es al revés. Lo que va a estar completamente activo va a ser la alegría y la búsqueda de alegría. Y ahí se va notando la diferencia de la idiosincrasia de ambos pueblos, lo que Juan Rulfo retrata de los mexicanos y lo que Jorge Amado retrata de los brasileños. Sí, claro, eso hace, Brasil es un continente aparte de nosotros, a pesar de que está pegado a América Latina. Una vez se atraviesa la frontera de Brasil, eso es otro mundo, ¿cierto? Incluso en las mismas ciudades al sur, como Porto Alegre, que ya están completamente europeizadas, por decirlo de alguna manera, se nota la diferencia con otra ciudad europeizada como Buenos Aires. La diferencia es total. Entonces empezaríamos por ahí. Luego Jorge Amado va a escribir una novela muy interesante que se llama Tocaya Grande. Tocaya en portugués o en brasileño, porque es que hay que tener la variedad. La diferencia entre el portugués y el brasileño es como la diferencia entre el inglés de Inglaterra y el norteamericano, ¿cierto? Porque el brasileño está muy tocado, la lengua del Brasil, por africanismos y por americanismos, pero muy tocada, incluso más que cualquier otra lengua, creo yo, porque nunca la santería tuvo tanta influencia en una lengua como fue en Brasil. Entonces el portugués del que hablan en Brasil está muy tocado de santería, y la santería maneja un montón de códigos en africano, del origen que hayan tenido estos hombres negros que llegan a Brasil, y esas palabras siguen vivas en las ceremonias, en la forma de nombrar el gallo que van a matar, en la forma de nombrar un matrimonio, la comida, etcétera, etcétera, y eso se llena pues de africanismos, y eso produce un brasileño, ¿cierto? Un brasileño. Entonces, Tocaya Grande plantea la teoría de la fundación de la ciudad en América Latina. ¿Cómo se fundan las ciudades en América Latina? De acuerdo a Jorge Amado, se fundan a través de un crimen. Tocaya en brasileño es emboscada. O sea, hay una historia de un hombre que lo emboscan, lo matan. Alguien decide ir al lugar del crimen, prender una vela, hacer lo que aquí en Antioquia llaman un calvario, o sea, una señal de que ahí mataron a alguien violentamente, y se le da un carácter religioso para que esa alma no pene más por esa muerte, y a partir de ahí comienzan los milagros, y con los milagros llegan los que venden cosas, llega otro que pone un hotel porque está vendiendo, y ahí aparece la ciudad. La ciudad como fruto de un crimen. Ahí hay una actitud muy política en Jorge Amado, pero también hay una teoría que sería muy interesante poder ir comprobando de ciudad en ciudad. Porque si tenemos en cuenta que la fundación
de América Latina se hace por guerreros, obviamente entre los guerreros abundan los muertos y abunda todo esto. Claro. Luego él se va a dar a una serie de historias a través de mujeres. A mí siempre me ha llamado la atención la cantidad de libros con título de mujer que él tiene para llegar a una novela final que se llama La Santa. Entonces él empieza, por ejemplo, Gabriela, Clavo y Canela, ¿cierto? Una muchacha del Certado, de los cacaotales, que llega a Bahía y ahí la recoge un turco. Y ese turco que lleva una vida pues con ella, una vida en unión libre diríamos nosotros, la ama intensamente. Gabriela es una muchacha montaraz, ella no entiende nada de moral, se la juega el turco y el turco pues va a actuar como turco, pero se da cuenta que Gabriela no es turca, que ella no tiene por qué cumplir los principios morales del Islam. Y a partir de ahí viene una cosa tremendamente bella, y es este hombre extranjero respetando las costumbres del lugar en el que vive y tratando de volver a enamorar a Gabriela para moralizarla. ¿Cierto? Es muy bello. A mí me gusta mucho ese libro porque ahí... A ver, Jorge Amado es un gran conocedor de los turcos. Incluso podría tener origen turco, no estoy seguro de eso, pero cuando él escribe "Y los turcos descubrieron América", libro cortico, precioso, es uno de los que mejor ha hecho el análisis de un grupo de inmigrantes, no siendo él parte de ese grupo. Entonces, por ejemplo, los turcos llegaron a toda América, a la Argentina, a Colombia, o lo que llamábamos turcos árabes. Simplemente que, como hemos dicho en algún programa, se llamaban turcos porque todos traían el pasaporte turco. Entonces hay un gran respeto por esos turcos que se metieron a la selva en Brasil, que fueron a las pequeñas ciudades, que montaron los primeros almacenes, que llevaron cosas que en el Brasil no se conocían. Entonces, cuando se habla de Gabriela, Clavo y Canela, el clavo y la canela vienen del exterior. La canela es una de las especies más buscadas. Entonces viene de Turquía, ¿cierto? De Irán, de Irak, de todo eso. Por eso la novela se llama de esa manera. O sea, ¿cómo se va a tomar una muchacha brasileña del Certado, de los cacaotales, echada por la violencia, de cómo se va a ir integrando a la vida de los turcos? Entonces ahí veríamos pues una primera metáfora bellísima que hace don Jorge Amado. Luego viene doña Flor y sus dos maridos. No estoy hablando en orden, o sea, son novelas que van a aparecer de cualquier manera, pero que permiten un orden muy bello para hacer una lectura de Jorge Amado. Entonces viene doña Flor y sus dos maridos. El marido Badiño se le muere en el carnaval. Es la primera novela que se escribe en América Latina de clase media, ¿cierto? En América Latina había una tendencia, todavía aquí en Colombia es fatal eso, por una tendencia al miserabilismo tremendo, ¿cierto? Aquí todo es gente que lee muy de malas. Pero don Jorge Amado es el primero que asume la clase media. Doña Flor es una mujer conservadora, clásica, que da con un marido que, como dice la señora antioqueña, puede ser un mal marido, muy alegre, muy querido, pero no trabaja, no hace nada, y es doña Flor la que trabaja por él. Doña Flor es una señora especializada en cocina. Aquí cada vez que le cuentan a uno, es que doña fulana está vendiendo pasteles o está atendiendo. Me acuerdo de doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor vive de lo que ella hace en la cocina con una amiga. Doña Flor sabe inglés, está aprendiendo inglés. Y obviamente, como todas las señoras de clase media, le gusta que le adivinen la suerte, etcétera, etcétera. Y se casa con un segundo marido, un hombre muy particular, un farmacéutico,
que lleva cuentas muy precisas, y una de esas cuentas precisas es que no la puede querer sino los sábados por la tarde, ¿cierto? Entonces pues se va a dar pues todo el mundo a Doña Flor, y ahí es donde se aparece Badiño a hacer de las suyas, otra vez como si estuviera en el carnaval. Y en esa novela, donde le están a uno narrando una clase media brasileña, digamos un final de una época muy bella que hubo en América Latina, que fue de los años 20 a los 50, ¿cierto? Todo ese mundo está terminando. Era una época donde la radio era muy importante. Nadie veía televisión sino que oía radio para salir a conversar, etcétera, etcétera. A partir de ahí aflora la primera tesis en una novela latinoamericana, una tesis clara sobre cómo funciona la libido humana. Indiscutiblemente se sabe que Jorge Amado leía a Freud, entonces lo que cogió fue la teoría freudiana y la llevó al inconsciente de Doña Flor, y eso es lo que hace posible que Badiño exista, y que exista después de muerto. Claro. ¿Cierto? Entonces nos encontramos pues ese mundo muy importante. Ahí hay una búsqueda grande de novela tropical con conceptos científicos. Después aparece otra muy bella que se llama Tieta Agreste, Pastora de Cabras, que es otra historia muy bella de la vejez. ¿Qué es la vejez? Y cómo se envejece, como diría un argentino, por estos pagos, ¿cierto? Cómo se envejece en este calor tan impresionante, cómo se envejece en un mundo donde no hay edad, porque hay una cosa muy bella, que en América Latina es de los poquitos continentes donde la edad no existe. Solamente comienza a existir en las grandes ciudades, donde la publicidad se encarga de decirle al otro, pues gordo, viejo, feo, qué sé yo. Pero en los pueblos todo eso no existe. La gente simplemente trabaja, la gente simplemente está viva. Y algo similar se va a dar con Teresa Batista, Cansada de Guerra. Que es una historia pues de una muchacha que funciona en unos cabarets, en unos prostíbulos, etcétera. Pero esa novela es una novela que se salva solo con el epígrafe. El epígrafe dice bien que mal, me acuerdo, dice: me llamo Teresa Batista, pongo un poco de miel en la boca cuando voy a hablar de mí. Eso es precioso, ¿cierto? Es uno de los nombres más dulces que crea don Jorge Amado, y que va a explicar la noción de lo que significa la mujer en las tierras calientes. ¿Cuáles son los distintos papeles que cumple la mujer? Y entonces cuando uno coge todas estas novelas y las desemboca en una última que se llamaba La Santa, descubre el papel desde la muchacha, como diría cualquier señora que tenga finca, una muchacha muy chúcara, ¿cierto? Cuando se habla de que las yeguas son muy traviesas y brincan mucho y todo es un animalito. Gabriela es un animalito, ¿cierto? Hasta llegar al máximo de santería, que es la Santa, ¿cierto? Porque hay una cosa muy linda en el diario Navegación de Cabotaje, y es las creencias tan afincadas que tenía Jorge Amado en la santería. Él decía: yo no, mi casa, antes de armarla le ponemos los 4 orichas en cada esquina, y sobre cada oricha, que es un dios menor africano, montamos la casa. Yo sin los orichas no me monto en una casa. ¿Y esa santería se refleja en sus obras? En todas. Es que de hecho doña Flor de los Dos Maridos tiene todo un tratado de santería allí. Cuando doña Flor está asustada, pues que se me está apareciendo Badiño, ¿cierto? Yo estoy casada con un hombre decente, ¿a mí qué me pasa? ¿Cierto? Que lo veo por ahí andando en la casa, picándome el ojo, toda la cosa. Entonces ella se va, como decir, a una galería, como
como a una plaza de mercado, haga de cuenta la minorista, y ahí hay una señora que sabe de eso y trabaja con espíritus. Entonces ahí hay todo un trabajo de santería, en Tieta Agreste, pastora de cabras, hay todo un trabajo de santería en La Santa y en Tocaya Grande. Ahí abunda la santería. O sea, si uno fuera a hacer un estudio de la santería, la mayoría de la gente se va para Cuba, porque la santería cubana es más turística, por decirlo de alguna manera. Llama un poquito más la atención. Pero la santería brasileña es tremendamente grande, porque es un sincretismo enorme. Incluso hay pueblos en Brasil donde la mitad de la iglesia es pintada de negro y la otra mitad pintada de blanco, ¿cierto? Son iglesias sincréticas y la gente cree en las dos cosas, ¿no? Incluso la Iglesia Católica pues ya ha visto la obligación de bajar del santoral a un montón de santos pues que los habían que servían de escondidijo a dioses africanos: San Lázaro, Santa Bárbara, San Jorge, ¿cierto? Un montón de santos, y uno va de los del santoral, porque es que eso nos está llenando ahí de dioses africanos. Entonces la santería va a estar presente prácticamente en toda la novelística de Jorge Amado. Él mezcla de pronto ambas cosas, no solamente la santería, sino también aquellas ideas izquierdosas de las injusticias sociales. A ver, sí, hay dos escritores que se han mantenido muy derechos en su ideología. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero eso llama la atención cuando esa ideología nunca se pierde. Incluso se llegó a decir de que nunca se le dio el premio Nobel a Jorge Amado simplemente por sus ideas, por unas ideas muy claras frente a lo que serían las nuevas formas sociales. Entonces ese caso se da en don Jorge Amado y se da en José Saramago. Los dos siguen siendo tremendamente de izquierda, no combativos, pero sí ideológicamente de izquierda, y eso se ha reflejado en todas sus obras, y eso se va a ver reflejado en las obras de Jorge Amado. Por ejemplo, en todas las obras de Jorge Amado siempre hay un bar, hay un café, hay una especie de club, y a ese club va todo el mundo. Entonces él aprovecha ahí para denunciar un montón de injusticias sociales, porque dentro de los que van muchos señoritos que viven de nada, viven del papá, de la mamá, y que ven el mundo a través de la explotación desmedida del otro, ¿cierto? Y él se encarga de burlarse de todo eso, ¿cierto? De atacar eso permanentemente, que además en Brasil es digámoslo así, las clases poderosas fueron o son casi feudales, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en Brasil funciona una institución que se llama los coroneles. Y los coroneles son hombres dueños de grandes extensiones de tierra, y se les dice coroneles porque ponen ejércitos cada vez que necesitan. Pero son señores feudales, y eso es lo que va a estar denunciando Jorge Amado a través de su literatura, pero sin caer en el panfleto, que aquí que eso es muy interesante. Nosotros hemos tenido escritores que denuncian hechos, pero se vuelven panfletarios, se vuelven panfletistas. Jorge Amado, que empezó pues siendo más o menos panfletista cuando uno lee Cacao, cuando lee Sudor, ya luego no, simplemente se encarga de cumplir la tarea básica en cualquier novelista. Para un buen novelista no hay nada, no es ni bueno ni malo, así se dan las circunstancias y así las cuento, ¿cierto? Entonces con Jorge Amado nunca hay esa metodología que se utilizaba en el siglo XIX, donde los malos había que matarlos en las novelas y a los buenos había que llenarlos de felicidad. No, ya es la novela moderna, ya es el escritor que, utilicemos un término, digamos que es amoral. O sea, hay malos a los que les va muy bien, ¿cierto? Y ahí está, y hay pobres buenos que hacen hasta lo imposible y nunca ni el más pequeño milagro. Entonces, eso es la vida y eso es lo que va a contar don Jorge Amado. Entonces ya cuando empieza a diferenciar entre las clases, uno se da cuenta cómo piensa esa clase, es porque están hablando entre ellos.
Además que Jorge Amado también en una de sus obras reflejó la clase alta de Río de Janeiro en uniforme, frac y camisón de dormir. Él reflejó allí la clase alta de Río de Janeiro, más o menos de los años 40 del siglo pasado. A ver, sí, ahí hay él tuvo un intento porque la señora él sí era muy elegante. Además que es muy contradictorio, pues él vivía con una mujer que le gustaba las cosas buenas, ¿cierto? Y eso no es ni bueno ni malo, que a uno le gusten las cosas buenas, pues qué maravilla. Y a través de ella, él conoce un montón de esos personajes. Sin embargo, en esta novela cae un poquito en lo panfletario, ¿cierto? Jorge Amado empieza a ser grande, es a partir de los 50, donde madura ya como un gran escritor y donde incluso lo van a criticar mucho porque le van a decir que se salió del partido, que es un reaccionario, en fin, porque ya la ideología no es de partido, la ideología es de él, ¿cierto? Y a partir de ese momento va a empezar a desarrollar unas obras con mucho sentido, con mucho amor, porque hay una cosa muy importante, y es que a pesar de que él es brasileño, el mundo de él es el de Bahía. O sea, se cumple. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. A ver, García Márquez lo toman como un escritor colombiano. Yo no creo, yo creo que es del Caribe, ¿cierto? Pero un señor del Baudó o un señor de los llanos, eso le parece, pues es igual de extranjero a un gringo que esté ahí explotando petróleo, ¿cierto? Sí. Entonces, don Jorge Amado coge un pedazo de Brasil, Bahía, los cacautales, el Sertao, los pobres de esa zona, y ahí desarrolla el grueso de su obra, ¿cierto? Cuando él llega a Río no lo va a entender, porque él es un hombre de provincia. El mundo de Río no es, entonces él en esa novela hace una especie de caricatura, ¿cierto? Pero no llega a ser una buena lectura de eso, a pesar de que la mujer sabía quiénes eran y todo. Él no la logra hacer buena, porque él es de provincia, y él entiende muy bien la provincia. Que yo en ese sentido admiro mucho a Manuel Mejía Vallejo, paz descanse, que Manuel entendía mucho los pueblos, pero ya cuando se mete en la ciudad, él no entiende la ciudad. ¿Sí? Y eso es importante en la literatura. Memo, ¿qué tanta influencia se podría ver de Jorge Amado, el escritor brasileño Jorge Amado, en los demás novelistas del siglo XX de América Latina? A ver, muy poquita. Es que nosotros somos ignorantes de Brasil. Entonces, es como si Brasil no existiera para nosotros. Aquí hay gente que ha ido a todas partes del mundo, menos a Brasil. Y si va a Brasil, va a Río o a Sao Paulo y se meten al carnaval, a otro intercontinental, compran en un shopping o en un centro comercial igual y se van. O sea, no conocieron nada, ¿cierto? Y de pronto toman fotos de las favelas para que digan, mire que hay pobres que ustedes, en fin. Pues es una gente muy cómica, pero nosotros no tenemos viajeros de las ciudades intermedias brasileñas, de una cantidad de ciudades del tamaño de Bello, del tamaño de Armenia. ¿Dónde está Brasil? ¿Cierto? Brasil no es un carnaval donde ya ese carnaval está todo patrocinado, ¿cierto? O sea, ahí se perdió ese carnaval, porque todo eso tiene marca propia y van a saltar así, y se corren un poquito y dejan ver Mitsubishi para la foto, ¿cierto? Eso ya no es carnaval. El carnaval se va a vivir realmente en esos pueblos, en esas pequeñas ciudades donde Brasil está viva, y eso es lo que va a caracterizar a Jorge Amado. Y nosotros, como no conocemos Brasil, porque no lo vivimos, porque no lo saltamos, ¿cierto? A partir de ahí no lo tenemos como modelo. Es más, no tenemos como modelo grandes escritores brasileños, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, se me ocurre Moacir Esliar,
Moacir Esliar es uno de los grandes escritores judeo-brasileños, con una obra preciosa que se llama El ejército de un hombre solo, ¿cierto? Que es la historia del papá cuando era dirigente sindical, de izquierda. Él era el único. Entonces, por eso se llama El ejército de un hombre solo. Por ejemplo, escritores como Rubén Fonseca, Rubén Fonseca era un gran abogado, llega a ser juez, llega a ser fiscal y después se retira y se pone a escribir novelas. Para mí uno de los grandes escritores urbanos que ha tenido América Latina, pero nosotros todos lo desconocemos. De hecho, aquí en Medellín pudimos conocer algo de Machado y así gracias a Elkin Obregón, que Elkin Obregón es uno de los grandes traductores del brasileño, ¿cierto? Y lo logramos conocer, pero nos los hemos saltado completamente. Eso se debe al mismo complejo que tenemos. O sea, uno aquí no encuentra un centro donde vamos a discutir latinoamericanos. Es que en América Latina hay un montón, pero nos la saltamos. Entonces, si nos saltamos a los peruanos, si nos saltamos a los chilenos, si nos saltamos a los costarricenses, a todo esto por el complejo que tenemos de que tienen que ser más los escritores porque se llama Montoya o porque se llama Rodríguez, ¿cierto? Si nos saltamos a esa gente, más nos saltamos a Brasil. Pero Memo, cuando uno mira así con un vistazo rápido, uno creería que en América Latina sí hemos tenido en cuenta más otros países menos Brasil. Lo que usted dice es verdad, o sea, Brasil lo tenemos como más relegado, como que si fuera invisible. ¿Por qué ese fenómeno específicamente con Brasil? No sé, hija, porque, a ver, me ha dado mucha atención estos días que estaba purgando la biblioteca, saqué un montón de historias y de comentarios a la literatura latinoamericana, y no hay brasileños. Se habla de todo el mundo menos de los brasileños, como si no existieran. Eso se puede deber a dos cosas. Primero, porque los brasileños escriben en brasileño, en portugués, y como no tenemos acceso a esa lengua, porque la educación nuestra ha sido eurodependiente o norteamericano dependiente. Entonces, a partir de ahí, que los traduzcan, que lleguen hasta nosotros, es un trabajo difícil. Eso, lo primero, que está esa barrera de la lengua. Y segundo, que hemos creído que son escritores que se dedican más al folclore que a otra cosa. O sea, seguimos teniendo la idea de que Brasil es un carnaval, cuando Brasil no es un carnaval. Brasil es una serie de ciudades tropicales, no del Caribe, tropicales, con todo lo que una ciudad tropical tiene, ¿cierto? Calor, color, pueblos donde la gente hace la siesta, grandes pasiones, precisamente porque las grandes pasiones se dan donde nunca pasa nada, donde hace mucho calor o hay mucho abandono, por la forma de sociabilización, porque es que cuando uno lee una novela de don Jorge Amado, por ejemplo, se da cuenta de que la descripción casi que no es necesaria. Lo que es necesario es conversar, hablar. La literatura de nosotros en América Latina es una literatura muy pobre en diálogos. Es como nosotros somos grandes para describir paisajes, describir la selva, los animales, los vientos, los temblores de tierra, cualquier cosa, ¿cierto? Pero la gente entre nosotros no habla, se mira. En tanto que uno se mete en una novela de Jorge Amado y eso hablan por todas partes, porque además que es la gran novela. La gran novela es la que donde las historias se cuentan es a través de los diálogos, ¿cierto? Entonces también hubo un momento en que se rechazó esa literatura porque rompía con los cánones nuestros, ¿cierto? Con un canon de escritores, y me atrevo pues a decirlo, la mayoría de los escritores latinoamericanos son omniscientes, piensan por todos los personajes, son sabios, únicos en su especie, o sea, son malos,
¿cierto? En resumidas cuentas, son malos la gran mayoría, debido a eso, a que no estamos mirando cómo trabaja el otro, a que nosotros aquí no nos leemos, que eso es una cosa completamente dramática, ver aquí los escritores como destruyen al otro, pero nunca lo leen, nunca, ¿cierto? Vamos a ver qué dice este señor. Y al ver a Brasil, entonces Brasil le pusieron una muralla y a partir de ahí nadie quiso parecerse a ellos. Pero indiscutiblemente la tradición literaria de Brasil, con don Jorge Amado a la cabeza, permitiría una creación de una gran literatura. Porque es que cuando yo leo a Jorge Amado, por ejemplo, me siento en Medellín de los años 50, la Plaza de Mercado, la calle Junín, las señoras de vestidos de flores y tacón alto, ¿cierto? Todo ese mundo que no les extraño a uno para nada, que es bellísimo además. Cuando se lee uno a Jorge Amado, se imagina uno al barrio Belén, el barrio La América antes de que lo atravesara, pues, la San Juan y lo partiera, un mundo de barrio importantísimo. Nosotros no hemos llegado a eso, todavía aquí nos estamos matando. en la novelística de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, la gente todavía se mata. En esa literatura no. Es una literatura donde lo criminal ya desapareció para darle paso a la vida, ¿cierto? Es una literatura que abandonó la muerte para darle una contextualización al estar vivo, al sentirse vivo, al saber que la vida es la única oportunidad que tenemos. Entonces, de pronto por eso, por no ser una literatura miserabilista, se fue excluyendo. De hecho, Jorge Amado fue famoso mientras escribió sus primeras novelas, pero ya el resto casi no se les hizo caso, porque dejó el miserabilismo, porque dejó los fantasmas del hambre, pues yo no digo que eso no se deba narrar, claro que se tiene que narrar, pero también hay que narrar la vida, y eso es lo lindo de Jorge Amado. Pero cuando usted dice, Memo, que cuando dejó la miserabilística, Jorge Amado de pronto empezó a no ser tan tenido en cuenta como al principio, pero eso en América Latina o en el mismo Brasil, ¿cómo ven en Brasil a Jorge Amado? A ver, Jorge Amado, por lo que me han contado, es prácticamente un escritor obligado en todas partes. Es obligado por varias cosas. Primero, porque hay una historia una parte de la historia de Brasil. Hay una historia contada, una historia que tiene que ver con una buena parte del desarrollo de Brasil, que es el cacao, el sertão, ¿cierto? El Guimarães Rosa, por ejemplo, que es otro de los grandes escritores brasileños, cuando escribió el Gran Sertão, el Sertão Veredas, ¿cierto? Pues que planteaban otro tipo de cosas. Entonces hace parte de lo que es necesario leer. Es, por ejemplo, lo que no se hace aquí en Medellín. Aquí todo el mundo tendría que leer algo de Manuel Mejía Vallejo, porque si a todo el mundo, si a la gente en Medellín le gusta tanto las fincas, le gusta ir tanto al río Cauca, le gusta tanto tener animales y plantas en la casa, ¿cómo es que no lea a Manuel Mejía Vallejo, que sabe eso para qué sirve? Entonces Jorge Amado ya es visto como parte de ese mundo. Y segundo, Jorge Amado siempre está invitando a la alegría, y eso ya sí es fundamental. Eso sí es fundamental. Un pueblo que es capaz de leer escritores que lee escritores que invitan a vivir, obviamente convierte a esos escritores en algo cotidiano. Es decir, que a Jorge Amado no lo lee, no, sí lo lee, y lo lee mucha gente, y uno encuentra ediciones baratísimas de sus obras, lo que implica que están produciendo mucho libro de Jorge Amado, ¿cierto? Ahora, lo interesante de esto es ver uno como Jorge Amado hace una gran carrera en los países de la cortina de hierro. En ese momento alguien dijo, no, es que eso le pasa porque él es de la rosca, él es del partido, etcétera, pero no, era que lo estaban entendiendo, estaba llegando otra América, una América que no lloraba, una América que no invadía, entonces llegaba otro tipo de América.
en los países árabes, por ejemplo. Muy bien leído don Jorge Amado. Entonces ver uno en el Cairo, por ejemplo, que si a un grupo de intelectuales se le habla de Jorge, sí, claro, Jorge Amado, sí, claro, Brasil, ¿cierto? Entonces es eso, ¿no? Para nosotros, como le digo, es una tristeza que Brasil se haya negado a nuestros ojos, ¿cierto? De que la gente diga, no, estuve en Miami, tal, así, sí, pero conoce Tabatinga, Tabaqué, ¿cierto? O Manaos, o pues que nos queda como más fácil conocerlo a nosotros. Sí. Desconocemos todo ese mundo, un mundo donde se mezcla la selva, el mar, los grandes sembrados, los desiertos, pues lo que ellos llaman el sertão, donde la gente se parece tanto a nosotros, donde hay demasiadas historias dignas, con una gran dignidad, ¿cierto? ¿Hay hoy, a su juicio, algún escritor brasilero tan importante como Jorge Amado en su tiempo? A ver, hay otra literatura, ¿cierto? Que también eso hay que tenerlo en cuenta, porque donde se multiplican los escritores como Jorge Amado, pues terminan diciendo lo mismo, ¿cierto? Pero hay otra literatura y en medio de esa literatura se encuentra uno mucha novedad. Entonces lo que le decía Moacir Sliar, por ejemplo, Moacir Sliar escribió un libro maravilloso que se llama La mujer que escribió la Biblia, ¿cierto? Me acuerdo de ese primer párrafo que es maravilloso. Había una vez una mujer tan fea que nadie quiso casar con ella. A partir de ahí arranca con la tesis de cómo Salomón se casó con una mujer feísima, pobrecita, y nunca pues estuvo con ella ni nada, y a lo último a esta mujer pues le tocó escribir la Biblia, ¿cierto? Dice Moacir Sliar. Entonces, a partir de ahí lo que encuentra uno son propuestas desde la historia, propuestas desde las nuevas ciudades, lo que hablábamos ahora de Rubén Fonseca, por ejemplo, propuestas, incluso con Rubén Fonseca, propuesta de novela policíaca. Tiene una novela policíaca que se llama Agosto, ¿cierto? Para él va a ser muy importante lo policíaco. Al fin y al cabo era un juez, era un fiscal, conoce muy bien el mundo. Y entonces eso nos presenta una novedad, ¿cierto? Una novedad. Ahora habría que ir a Brasil, con que Brasil es un país muy grande, debe tener muy buenos escritores y con gente que narra cada parte del país, porque es que Brasil presenta tres espacios que a veces pareciera que se contradijeran. Por ejemplo, el norte todo tiene que ver con la pobreza, la explotación, el abandono y la burla que la vida le hace a todas esas condiciones, porque termina ganándole la vida a todo lo que ahí pasa, ¿cierto? Toda una zona turística, pues el sueño de tanta gente, tomarse una foto en el Cerro Pan de Azúcar, ¿cierto? En el Monte Pan de Azúcar, al lado del Corcovado, que se vea el Corcovado detrás, tal cosa, para decir pues que estuve en el carnaval o cosas por el estilo. Y hay un tercer Brasil al sur que es completamente europeo, ¿cierto? Entonces, cada zona tiene sus escritores y tiene sus historias. Que como le decía ahora, lo triste de nosotros es que no tenemos acceso fácil a esos escritores, no los vemos. Y al no verlos, pues seguimos enredados en nosotros mismos, ¿cierto? Porque seguimos con el complejo de los mejores están en Europa y en los Estados Unidos. Entre nosotros hay un pandemonium, una cosa miedosísima ahí, donde todo el mundo se devora al otro, un canibalismo intelectual miedoso, y no miramos a ver qué es lo que está pasando en Brasil, cómo se están contando. Es como con la literatura argentina, ¿cierto? Nosotros casi no conocemos literatura argentina y los argentinos van volando. O sea, ya eso haremos un programa sobre los escritores argentinos,
donde ya plantean otro tipo de sentimiento, otra forma de ver la vida. Entonces, en este caso de Jorge Amado, estamos viendo uno de esos pedazos de Brasil, el pedazo tropical intenso, con esos personajes maravillosos que son los personajes de la clase media y media baja, porque son dos espacios muy lindos. Borges decía que la clase media es la mejor de todas, porque ahí se la pasa uno soñando, ¿cierto? Cuando sea tal cosa, cuando compre tal cosa, etcétera, etcétera. Y la clase media baja, que es la que más caso le hace a la vida, porque por cualquier cosa hacen un baile y por cualquier cosa matan un animal en la calle y lo comen con todos los vecinos. O sea, pasa. Entonces ahí es donde está la vida como tal. Entonces es muy normal que uno esté leyendo a Jorge Amado y después empieza a leer a Naguib Mahfouz, que narra el Cairo de manera excepcional, y uno cree que están hablando los mismos. ¿Cierto? Es un mundo muy parecido, tremendamente parecido. Sí. Y eso de pronto ha hecho que Jorge Amado en los países árabes, sobre todo en Egipto y en el norte de África, sea muy bien entendido, porque pareciera que es el mismo mundo. ¿Cierto? Ese es el mismo mundo que encontraríamos nosotros también acá. Claro. ¿Cierto? Indiscutiblemente. Ahora, también sucede de que este hombre conozcamos poquito, porque en el Brasil no hay el problema de que hay un escritor que es el mejor de todos. No hay muchos escritores. ¿Cierto? No tienen el problema que tenemos nosotros aquí. El mejor cantante soy yo, el mejor escritor soy yo, el mejor pintor soy yo. O sea, una forma muy, muy equivocada de entender el monoteísmo. Que es una camiosa. Entonces yo creo que podríamos terminar diciendo de que Brasil, la vida de Brasil, los colores de Brasil, todo lo que es el sentido de estar vivo, lo encontraría uno muy claro en don Jorge Amado, que además comienza sus novelas diciendo que son folletines. Por ejemplo, a mí me encanta cuando empieza Tieta Agreste, Pastora de Cabra, este folletín, y aparecen dibujos y los invito a leer el próximo acto. Eso es tremendo, porque eso es una ruptura con la literatura tradicional y es como un aporte interesante de que a uno le ven, una novela se le presenten como un espectáculo. Le vamos a presentar el espectáculo de la vida. Bienvenido, siéntese a la derecha, puesto tal y tal y tal. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, hemos llegado al final de una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, quien hoy ha tocado el tema del escritor brasilero Jorge Amado.